Oiga, fíjese que pues sería bueno que todos nos acordáramos de nuestras clases de historia, sobre todo de lo que tiene que ver con nuestro querido estado de Baja California. Y se lo digo porque recientemente pues hubo un evento previo a que rindiera protesta con Marina del Pilar Ávila Olmeda para presentar a su equipo y firmar un acuerdo por la transparencia y contra la corrupción. Y de repente todos nos preguntábamos por qué me parece tan familiar, pero no me acuerdo del Campo Alaska, que fue donde hicieron este evento, ahora Museo de Sitio Campo Alaska. Y ya leyendo un poquito acerca de ello, dijimos, pues sí, pues es que es súper importante para la historia de Baja California, para la historia de Tecate, para la historia de La Rumorosa, e incluso, pues yo no me acordaba, pero tal vez alguna vez en algún momento de alguna clase de historia, pues te explican cómo fue un lugar muy importante, y ahorita le vamos a explicar en voz de un experto, de alguien que sí sabe de estos temas, por ejemplo, para el general Abelardo L. Rodríguez, pero vamos a ello poco a poco. Le agradecemos enormemente que nos ayude a entender la importancia de este sitio desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva académica, al cronista del municipio de Tecate, a Emilio Sánchez, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Emilio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Mejía. Pues mire, para nosotros es un gran honor que los tijuanenses se interesen en la historia de nuestro municipio, Pueblo Mágico. Quiero decirle que para nosotros es un gran honor. Y pues precisamente me comentaba su compañera, ¿verdad?, con la que tuvimos algunas pláticas anteriores, el interés de conocer la historia del Campo Alaska. Yo quiero decirle que no solamente Campo Alaska es un sitio de gran interés, sino todo lo que viene siendo el entorno de su historia, y de eso voy a tratar de dar una reseña precisamente con antecedentes interesantísimos hasta llegar al punto del Campo Alaska. ¿Por qué nace Campo Alaska? Es interesantísimo para mí en lo personal externárselos, y ojalá sea de utilidad para nuestro público, el público que nos escucha. Iniciamos, si me permite. Por favor. Sí, mire, Rumorosa geológicamente está en un rango de antigüedad entre 50 y 70 millones de años. Geológicamente, lo dicen los expertos eruditos en el estudio precisamente de la geología. Bien, ¿qué otras cosas tenemos en Rumorosa que de atractivo? Pues tenemos precisamente los rascacielos formados por elevaciones montañosas. Interesantísimo, que es lo que muchas de las veces nos hace asistir, ir a pasar momentos agradables mirando esas elevaciones, esos edificios rocosos. Algo que nos llama mucho la atención son sus formaciones, pues de diferentes, lo que nos da la naturaleza, esas caprichosas formaciones en forma de caballo, en fin, de animales. Otro punto interesantísimo son los paisajes naturales de coníferas cuyo fruto hay que irnos a la antigüedad, cuyo fruto era precisamente el alimento para aquellos primeros pobladores que transitaron en caminos y veredas buscando ese sustento. Algo importante para nuestro pueblo, que conozcamos nuestras raíces. Otro atractivo son los campos mineros explotados por mexicanos y extranjeros, donde arribaron irlandeses, ingleses, chinos, japoneses. Hay un trabajo muy preciso de todas esas personas, ¿verdad?, que en busca no de fortuna, sino muchas veces, tal vez, buscando mejorar su economía.
esas visitas las tuvimos aquí en Tecate. ¿A dónde vamos? En el periodo muy importantísimo de Esteban Cantú, en sus proyectos como autoridad, tuvo a bien comunicar con ese proyecto tan importante el este con el oeste. ¿Qué vio del este? Precisamente era lo que es Mexicali. Comunicarlo con Tijuana principalmente, que como Tecate estaba a su paso, pues lógicamente alcanzó esos beneficios, y después se haría posteriormente una ramificación al que se le llamó Camino Militar, que viene siendo con rumbo a Ensenada, precisamente terminaba en Ensenada. ¿Cuándo inician estas construcciones? Pues el periodo que nos marca la historia es de 1915 a 1918. Inaugurado el 18 de marzo precisamente de 1918. Aquí es muy importante conocer lo siguiente. Para la construcción de esta arteria se tuvieron que establecer campamentos. Quiero decirle que hubo varios campamentos, pero para mí uno de los más importantes es el campamento Cañón de Llanos, el observatorio y el Campo Alaska. Muy bien. ¿Por qué los pongo en primer término? Hubo otros campamentos, ¿verdad? Pero para mí los más importantes eran estos, porque precisamente en estos tres campamentos estaba la presencia de médicos que atendían al personal. Esa es la importancia que tienen estos campamentos. Cualquier percance, cualquier problema acaecido, pues ahí iban a recalar precisamente ayudarse en sus necesidades de salud. O sea, ¿eran campamentos militares? No, militares, iniciaron militares. Tenía mucho militar trabajadores militares, ingenieros militares. Para allá vamos. Mire, estos campamentos eran precisamente donde se establecían para ahí iniciar las jornadas diarias. Eran lugares donde se descansaba y tenían su material, y de ahí se desplazaban a las tareas diarias. Esos eran los campamentos. Muy bien. Ese era de los campamentos. Bien, pues mire, todos esos lugares los hemos recorrido, los hemos determinado cuáles eran sus lugares, y muy vale la pena. Es otro de los atractivos que tiene la Hermosa y en sí el municipio de Tecate. Es tan importante ese lugar que precisamente en el Campo Alaska, uno de los que conocemos muy bien, es donde inicia la población de la Rumorosa. Ahí precisamente en ese espacio empezaron las gasolineras, el comercio, por ejemplo, el restaurante La Gloria, la primera gasolinera. Bueno, el comercio inicia en el Campo Alaska. ¿Y por qué Campo Alaska? Pues precisamente por las bajas temperaturas que se daban en las épocas en las épocas invernales, ¿no? Quiero decirle que tan importante es, y que debemos reconocer que eran tan bajas las temperaturas que allí falleció de pulmonía el ingeniero militar Luis Robles Linares. Es muy importante recordar todos estos pasajes históricos de este espacio tan
tan Claro. interesante. Así es. Bien, ¿a dónde vamos? Bien, en el periodo de Abelardo L. Rodríguez, se establecen las oficinas de gobierno precisamente en Rumorosa, que trabajaban de junio a octubre, precisamente para soportar o salirse de los extremosos calores de Mexicali. Entonces, ¿qué se establece ahí? Se establece un cuartel militar, una escuela y las oficinas de gobierno. 3 elementos importantísimos para la historia de Rumorosa. Estamos hablando ya de qué año entonces, maestro. Del 20, en la época de los 20 ya. Muy bien. Sí, después de Esteban Cantú, sigue Abelardo L. Rodríguez. ¿Y qué es lo que sucede con el camino nacional que tantas vidas costó? El 5 de mayo de 1952 se inaugura la carretera federal número 2. Aquí este momento es muy importante también tomarlo muy en cuenta, porque es precisamente cuando el campo Alaska, todo su comercio y familias se van a establecer a lo que conocemos hoy como Rumorosa. Pero la población inicia en ese campamento conocido como Campo Alaska. Ahora bien, hay algo que a ustedes les interesa conocer. A ver, maestro Emilio, dígame, de ese punto de 1952, cuando se establece la carretera estatal, la carretera federal número 2, y se ve el comercio de la Rumorosa, nos dice que ahí viene un punto muy interesante que nos interesa a los tijuanenses. Pero le voy a agradecer que me lo aguante tantito, si me permite, tenemos que hacer una pausa, será un corte comercial muy breve y regresamos para retomar ese punto. ¿Me lo permite? Sí, con mucho gusto. Gracias, estamos platicando esta mañana con Emilio Sánchez, cronista del municipio de Tecate, y estamos platicando del Campo Alaska, hoy Museo de Sitio Campo Alaska, y regresamos para la conclusión de esta historia, justamente con el tema que nos dice el maestro, es muy importante también para los tijuanenses, no solamente para los tecatenses, aunque es importante evidentemente para todo Baja California. La pausa es breve, regresamos con mucho más, quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM. Continuamos con esta entrevista con Emilio Sánchez, cronista del municipio de Tecate, quien nos está hablando de la historia del Campo Alaska, ahora Museo de Sitio Campo Alaska. Ya hicimos un recorrido por la importancia de este espacio en cuanto a entender que pues ahí nace el poblado de la Rumorosa, los papeles que tuvieron muy importantes en esta historia Esteban Cantú, Luis Rogelio Arena Mares, ya también platicamos un poquito acerca de Abelardo L. Rodríguez, de la construcción de la carretera federal número 2 en 1952, y nos decía el maestro Emilio Sánchez que venía un punto bien interesante en tanto a que es cuando el comercio de la zona se va a la Rumorosa y que era importante también para los tijuanenses y para todo Baja California. Y maestro Sánchez, nos quedamos en ese punto. Sí, retomamos nuevamente el tema. Les comentaba que efectivamente esa transición, ese cambio del comercio y de sus habitantes, pues se establecen precisamente a la vera, a la orilla de la nueva carretera, ¿verdad? Muchos años estuvo este restaurante La Gloria, y nace también el restaurante y gasolinera El Emporio, muy conocida, muy famosa, esos espacios, esos lugares que le daban el servicio precisamente a todos aquellos que transitaban por necesidad o en este caso por distraerse, ¿verdad? En esos lugares. En aquellos años, quiero recordarles también, hubo una especie de autobuses que se les conocía como los tecolotes, y
Bueno, ya gráficamente sería muy interesante conocer ese tipo de camiones que precisamente cuando llegaban a La Rumorosa, era una serie de muchos autobuses y camiones que daban varados. Estos momentos tan interesantes donde las familias convivían unos a otros, pues precisamente porque no tenían no podían ni retroceder ni avanzar. Es una de las cosas que es muy importante conocer también. Bien, otro punto de interés es el siguiente: ¿cuándo se inaugura el Museo del Sitio? Aquí es algo que sí nos debe interesar. Hubo un proyecto principalmente de gran interés por grupos que muy entusiastas para ver la historia y de estar mirando y observar en las ruinas que se encontraban esos edificios, pues se dieron a la tarea, desde luego, ¿no?, a promover, a ver de qué manera se recuperaban. Y precisamente desde el 2004, recuerdo yo, porque anduvimos en esos movimientos, se inició ese proyecto, y justamente el 19 de marzo de 2005 se abren las puertas al público. Se da la apertura para darle un uso a ese hermoso edificio que viene siendo hoy el Museo del Sitio, antes cuartel militar. Esa es la fecha. ¿Qué exposiciones se han hecho ahí? Pues interesantísimo, ¿no? Una de las primeras que yo recuerdo fue presentar la vida de las primeras civilizaciones, cómo sus costumbres, sus rituales, su gastronomía, sus recorridos, todo eso muy importante se presentó en esas primeras exposiciones. Los Cucapá, los Paipai, los Cuñay, y desde luego la vida cotidiana, ¿no? Donde también nos dan a conocer cómo fue y qué sucedió en la construcción y terminación y culminación con ese anhelo de los bajacalifornianos de tener un acceso que les permitiera pues trasladarse de un lugar a otro. Y así nace pues el Camino Nacional. Hay que ver por qué Camino Nacional. Recordemos que en los primeros años de la Primera Guerra Mundial, pues el pase para el lado de Mexicali se daba aquí por Tecate utilizando el camino extranjero, el camino americano. Muy bien. Hay que entender lo que ese camino fue muy importante desde el siglo no XIX, sino desde el siglo XVIII. Ya había tránsito por ese lugar, y hubo ya en 1874, en el siglo XIX, pues ya se establecen los puertos de entrada. Esos se inician en 1874. A eso se debe que la llegada para ese rumbo de Mexicali se daba por Estados Unidos. Fue la razón por la que se puso muy difícil cuando la Primera Guerra Mundial, pues hacer un recorrido libremente por el Claro. extranjero. Entonces nace esa inquietud de Esteban Cantú, y por eso es de ahí el Camino Nacional.
Maestro, le quiero agradecer enormemente por este acercamiento a la historia de Campo Alaska. Creo que hoy por hoy entendemos la importancia que tiene para la historia de La Rumorosa, evidentemente para Tecate y para todo Baja California. Y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto, que ya se nos quedaron aquí, por cierto, también preguntas del público muy interesantes respecto a esta narración, que le prometo que resolveremos muy pronto a todos quienes nos están mandando mensajes. Maestro, muchísimas gracias y muy buenos días. A sus órdenes, en calidad de cronista, estaré siempre dispuesto a colaborar en la historia de Baja California. Muchísimas gracias y un abrazo. Es Emilio Sánchez, cronista del municipio de Tecate, poniéndonos en perspectiva la importancia histórica del Campo Alaska, ahora Museo de Sitio Campo Alaska, y a todo lo que nos remite a los baja californianos.